La colección Ideas en la Educación Argentina, del sello editorial de la UNIPE, reúne títulos representativos de las diversas tradiciones pedagógicas. Además, cuenta con un video y un estudio crítico que enriquecen y facilitan el abordaje de la obra, del autor y su época. Darío Pulfer. Una larga evolución intelectual me condujo a esta idea, que la educación común discretamente organizada y copiosamente difundida es el único medio de modelar en la República Argentina la personalidad del ciudadano y de adaptar los elementos sociales, tomados en su capacidad colectiva, al tipo de las instituciones libres, cuyo resorte es la aptitud universal para el gobierno propio, es decir, la moral. José Manuel Estrada nace en Buenos Aires, en una familia cristiana y perteneciente a la élite porteña. De amplia formación intelectual, se involucra en los debates de la época a través de distintos periódicos. En 1869, asume como jefe del Departamento General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires. En el ámbito académico, se desempeña como profesor y rector de la Buenos Aires. Es electo diputado provincial y luego diputado nacional, protagonizando debates sobre leyes representativas del sistema educativo. Estamos en el edificio en donde sesionaron durante la segunda parte del siglo XIX las dos cámaras del Congreso de la provincia de Buenos Aires. Aquí Estrada formó parte de los grandes debates de la época como diputado provincial y convencional constituyente. Estrada desde muy joven comenzó a destacarse en el ámbito de la élite porteña como un pensador. En ese contexto, a los 26 años, en la provincia de Buenos Aires se lo designa director general de escuelas de la provincia. Una edad bastante joven para nuestra época, aunque en esa época era un poco más común asumir responsabilidades con esos años. En ese periodo, en el cual llega a gobernar ni siquiera un año, él desarrolla una serie de experiencias educativas que luego va a compilar en la memoria de la educación común en la provincia de Buenos Aires, en donde también va a relatar el conflicto por el cual termina saliendo casi, como decía, antes de cumplir un año, de la función. Fundamentalmente es un conflicto centrado en problemas con docentes de la época, especialmente con Nicomedes Antelo, en donde uno puede ver elementos de la forma de gestionar de la época, pero también problemas ideológicos que comenzaban ya a aparecer de los conflictos entre el liberalismo y el catolicismo de la época. La primera parte de la memoria trata precisamente el conflicto de Estrada por el cual termina saliendo del cargo de director de escuelas de la provincia de Buenos Aires. Y allí básicamente puede identificarse que por un lado hay conflictos ideológicos entre el liberalismo y el catolicismo que en ese momento no se daban tanto a un nivel macro, como va a suceder luego, sino a un nivel más micro entre los distintos sectores, como problemas en la gestión de Estrada vinculados fundamentalmente a que Antelo dirigía una de las escuelas en la ciudad de Buenos Aires y públicamente lo destrataba Estrada, según algunas versiones, y por otro lado había diferencias serias en torno a la eficiencia de la gestión de Antelo. Entonces Estrada solicita la expulsión de Antelo del cargo y como en la provincia de Buenos Aires eso no se termina consensuando, finalmente es Estrada el que termina siendo expulsado de su función y Antelo continúa en el cargo que tenía previamente. La educación pública es deficiente en la provincia de Buenos Aires, por sus programas, por sus métodos,
por los libros que se usan en ella, por los maestros que la imparten, por los locales en que se da, por los útiles y aparatos escolares, por el régimen disciplinario de las escuelas. La memoria de Estrada básicamente trata de los grandes problemas que él identifica en su gestión, según él mismo explica, y que tienen que ver con la poca atención a la educación que estaba brindándole la sociedad, también abordando los problemas del gobierno escolar, que era un tema también muy típico de esa época, el problema de los docentes y la impericia, según él, y un diagnóstico muy severo sobre el ejercicio docente en la provincia de Buenos Aires, sobre la situación de las escuelas, tanto en la infraestructura como en los aspectos más didácticos o de recursos que se utilizaban. Y finalmente todo el problema que ellos llamaban la cuestión rentística, o sea, todo el problema de cómo se financia no solo el sistema educativo, sino su crecimiento y por lo tanto su expansión y la construcción de edificios escolares. Y también un núcleo que en eso Estrada es más teórico en relación con otros autores, hay un capítulo muy relevante sobre cuál es la finalidad de la educación y cuáles son las dimensiones antropológicas que tienen que encararse en el currículum de una educación primaria. Así que este es el conjunto de temas que abarca la memoria de Estrada. En Buenos Aires, entre mediados y fines del siglo XIX, surge un movimiento llamado Autonomismo de los 70. El grupo de políticos que lo conforma promueve la participación de la sociedad civil, la descentralización del poder, la libertad de enseñanza, la autonomía de las universidades y mayor respeto por la religión. Este grupo participa activamente y plasma gran parte de sus ideas en la Convención Constituyente para la elaboración de la Constitución Provincial de 1873 y en el debate en torno a la Ley de Educación Provincial del año 1875. José Manuel Estrada es parte de ese movimiento. Y uno puede desarrollar una línea bastante fuerte de continuidad entre la memoria de Estrada, que se publica en los 70, 1870, la Constitución Provincial, que se sanciona en 1873, que tiene su capítulo de educación, lógicamente, y la Ley de Educación Provincial de 1875. Si uno analiza los debates y, por otro lado, el contenido de la memoria y las sanciones, la sanción de la ley y de la Constitución Provincial, encuentra una línea bastante razonable de continuidad y, por lo tanto, uno puede señalar claramente que la memoria es un antecedente de la ley, no tanto porque tenga ideas absolutamente originales, sino porque responde al clima de la época, que es fundamentalmente el de las ideas del autonomismo del 70, en donde la participación de la sociedad era un tema mucho más fuerte que lo que luego va a suceder a partir de los 80 en la Argentina. La permanencia de los vicios esenciales de nuestro sistema y sus defectos de organización se explican mutuamente y tienen su origen en el centralismo administrativo. El pueblo, por su parte, no se preocupa de la educación. Su acción directa está excluida por la ley. Hay un interesante diagnóstico histórico de cuál fue la evolución de la educación en la provincia de Buenos Aires, y eso también es interesante porque muestra su perspectiva fundamentalmente anticentralista, en donde tanto un Rivadavia como un Rosas para él son ejecutores de una política educativa centralizada y autoritaria en contra de los ideales que él creía que había que desarrollar. El debate en torno a la Ley Nacional de Educación 1420 del año 1884 hace visible las diferentes posturas pedagógicas políticas al momento de consolidar un sistema educativo para todo el país. Si bien las leyes provinciales son antecedentes para esta ley, en especial la de la provincia de Buenos Aires, la ley nacional da un giro hacia una mayor centralización por parte del Estado Nacional. De esta manera,
Los estados provinciales tienen menor injerencia y se restringe la participación de la sociedad civil. Estamos en el edificio de la Academia Nacional de la Historia, en donde, pese a su aspecto externo de edificio nuevo, se encuentra ubicado, mantenido, la vieja sala del Congreso Nacional, que funcionó hasta 1905. Antes estuvimos en la Manzana de las Luces, en la sede de lo que fue el Parlamento, hasta que se trasladó a esta sede a mediados del siglo XIX. En esta sala del Congreso se debatió entre los años 1882 y 1884 la famosa Ley de Educación 1420, que fue un hito de la política educativa argentina, y que es relevante para nuestra historia porque es un contrapunto fuerte con la memoria de Estrada, por un lado, y con la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires de 1875, que, como hemos mencionado, coincide bastante en las ideas más generales con lo planteado por Estrada en su memoria. El primer aspecto de gran diferencia es precisamente la relación Estado-sociedad. En la ley de 1875, en la memoria de Estrada, el Estado y la sociedad civil, a través de los consejos escolares, cogobiernan las escuelas para llevar adelante el desafío de la educación del soberano, de la educación primaria. En cambio, ya en la ley 1420 comienza a aparecer el fuerte centralismo de la generación del 80, de una buena parte de la generación del 80, que implica la absorción de funciones de la sociedad civil ahora a cargo del Estado. En esta ley 1420 y en todas las leyes posteriores se construye el famoso Estado educador argentino, fuertemente centralista, que plantea una relación de subalternación a favor del Estado con la sociedad civil. El segundo elemento de fuerte conflicto y de diferencia entre la memoria de Estrada y la ley 1420 es justamente la posición de la educación religiosa dentro de la escuela primaria, fundamentalmente, que era la cuestión de la época. En la memoria de Estrada, en la ley de 1875, la visión es a favor de una escuela estatal religiosa, o sea, la religión forma parte del currículum de la escuela. En cambio, ya en la ley 1420, en línea con lo que venía pasando también en otros países, fundamentalmente en Francia, la religión comienza progresivamente a quedar fuera del espacio público y por lo tanto también fuera del currículum escolar. Se convierte en algo optativo. Este es uno de los grandes temas de conflicto y Estrada en este contexto, no solo por este tema, pero sí, este es un tema relevante, se convierte en el gran líder del catolicismo que se enfrenta al liberalismo durante la década del 80 en varios frentes, uno de los cuales sin duda es este problema del lugar de la religión en la sociedad y en particular dentro de la escuela. La educación religiosa es indispensable para la educación moral, toda vez que solo en la religión tiene la moral bases firmes, reglas inmutables, una sanción satisfactoria y formas definitivas. Deduje de aquí que será siempre incompleto todo sistema que prescinda de ella. A mi modo de ver, el gran legado de Estrada es la relación entre democracia y educación, desde la perspectiva de un pensador católico, sin duda. Pero el punto clave está en que Estrada piensa que sin escuela no hay democracia y por lo tanto sin democracia no hay escuela. En esto coincide con otros pensadores de la época, también lógicamente con Sarmiento. Pero el testimonio de Estrada es más profundo en términos de que siempre hay un respeto relevante por la opinión pública, por la sociedad y por la participación de la sociedad fuertemente en el gobierno, lo que se pierde con el proyecto más oligárquico autoritario que se instala en la Argentina a partir de los 80 del siglo XIX. Me parece que este es un punto central.